La ciudad de San Juan de Puerto Rico fue atacada en varias ocasiones por los enemigos de la corona española, pero el primero de ellos y que representó una verdadera amenaza fue el ataque inglés de 1595, llevado a cabo por un célebre corsario conocido como Francis Drake, Francisco Drake para los españoles. El Dragón del Mar era un enemigo conocido. Participó en el ataque a la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de San Agustín en la Florida, Santiago en Cabo Verde, Cartagena de Indias, su exitoso ataque en Panamá, la lucha contra la felicísima armada de Felipe II y la contraarmada de la reina Isabel de Inglaterra. A los ingleses les había llegado información de que un galeón de tierra firme, Nuestra Señora de Begoña, cargado con una gran cantidad de plata, se averió durante su viaje a España y se encontraba en la isla de San Juan Bautista. La reina preparó una expedición al mando del caballero Francis Drake y John Hawkins. Lo envió acompañado de un Hawkins de avanzada edad debido a que la reina perdió la confianza en Drake tras su fracaso abismal en la contraarmada inglesa. Un total de 25 navíos parte de Plymouth, Inglaterra, donde hacen una parada en Islas Canarias y sufren su primera derrota. De la misma manera, salen 5 fragatas de España para recoger la plata a manos de don Pedro Tello de Guzmán. Los ingleses hacen una parada cerca de la isla de Guadalupe. Es allí donde las fragatas españolas capturan a algunos ingleses y se enteran de los planes de Drake. Estas fragatas, al ser de menor tamaño que las naos y galeones que llevaban los ingleses, llegan antes a San Juan para dar la voz de alerta. Antes de Drake llegar a Puerto Rico, cerca de la isla de San Tomás, muere John Hawkins, aunque según las fuentes españolas, su muerte se dará unos días después. Ya en Puerto Rico, el 22 de noviembre de 1595, la flota inglesa es avistada por los defensores de la ciudad. Drake coloca su navío cerca de la zona del Escambrón, y en horas de la noche, mientras cenaba con sus altos mandos, recibe un cañonazo desde la batería del Boquerón. Resultan muertos 2 de sus oficiales, uno de ellos pariente de George Clifford, conde de Cumberland, quien ataca a Puerto Rico 3 años después. Esto obliga al corsario a mover su flota hacia detrás de la isla de Cabras, evitando así la artillería del Morro. Las defensas de San Juan se habían preparado para intentar repeler a los ingleses. El Morro de aquel entonces no era más que una torre con algunas piezas de artillería, acompañado por algunos bastiones, baterías y la fortaleza Santa Catalina. En cuanto a soldados, se habían distribuido de la siguiente manera. Los españoles y nativos de la ciudad de Puerto Rico, acompañados por los hombres de las fragatas, apostaron sus piezas de artillería, mosqueteros y arcabuceros en el área de El Boquerón, El Escambrón, El Morrillo, el Castillo San Felipe del Morro, el Fuerte de Santa Elena, la Caleta de la Fortaleza Santa Catalina, el Tejar y las fragatas apostadas en la entrada del puerto de la bahía, junto con un puñado de hombres apostados en la boca del río Bayamón, en el área del Cañuelo. Drake pone en marcha su plan. Utilizando las lanchas de desembarco, envía a su ejército en la noche a entrar a la bahía de San Juan. Al toparse con las fragatas bloqueando la entrada, comienza un duelo de mosquetería y arcabuces. Los ingleses lanzan bombas incendiarias a las fragatas, encendiendo algunas que pudieron controlar el fuego. La Magdalena no corrió la misma suerte. Su fuego no se pudo controlar, pero la luz provocada por el fuego abrió paso a que los defensores pudiesen ver al enemigo. La bahía se había iluminado y los ingleses comenzaron a recibir bajas a manos de tiros de mosquetes, piezas de artillería y pedradas por parte del lado español. De las pedradas, los ingleses reclamaban haber recibido demasiado daño. Drake no tuvo más remedio que retirar a sus hombres. Esa noche los ingleses perdieron 400 soldados aproximadamente y los sobrevivientes fueron capturados. El dragón había fracasado. Tras sus oficiales negarse a realizar un segundo intento, partió hacia el oeste de la isla. Drake se vio obligado a retirarse de aquí, del área de la ciudad de Puerto Rico. Fue entonces hecha viaje hacia el oeste, ya que Drake necesitaba buscar también más tesoros, ya que cuando estos corsarios eran financiados por la corona francesa y las grandes casas comerciales de Inglaterra, pues ellos debían, por lo menos se comprometían a traer ciertas riquezas para recompensar esa inversión. Así que Drake
separa un paraje llamado se conocía como San Francisco, la Guada, vamos a decirlo de esta forma. Pues en aquella época era importante abastecerse de leña, agua fresca, como tal, incluso alimentos también. Eso es bien importante recalcarlo. Así que era un viaje largo, transatlántico, que duraba semanas. Así que había que abastecerse bien por el camino. Pues en aquella época San Francisco de la Guada era custodiado por Pedro de Gerena. Pedro de Gerena era uno de los habitantes de la zona que tenía a cargo una serie de vecinos que vivían también en la zona. Pues Pedro de Gerena era el que hacía, era el lugarteniente del gobernador Menéndez de Valdés, Diego de Menéndez de Valdés. Luego Pedro Suárez de Coronela, lo que pasaba el juicio de residencia, pues prácticamente lo mantuvo, pero obviamente Gerena era una persona de referencia importante en aquella región. Por lo tanto, él y un grupo de vecinos, pues prácticamente hicieron frente alto, hicieron una serie de emboscadas a los corsarios de Drake que estaban recolectando en esa zona. Así, no debemos olvidar que el galeón era muy grande para llegar a las zonas cercanas, por lo tanto esta gente tenía que bajarse en barquitos pequeños, en lanchas, que era el término que se utilizaba, en lanchas de madera para poder así hacer la misión de recolecta, y a base de los documentos pues se le informó al gobernador, que también lo informa al Consejo de India, de que allí hubo una pequeña rebelión, es decir, un espanto. En aquella época estas personas poseían algún tipo de machetes, dagas. El incidente de Drake en el área noroeste pudo haber sido algo de varios días, pues entendemos que la recolección se debió haber dado, pero obviamente cuando llegan las noticias a las personas que vivían en la cercanía, pues obviamente esa recolección pues, se ve interrumpida en su fase final. Luego de abandonar las costas de Puerto Rico, Drake se dirige a Panamá, donde sufrirá el último de sus reveses, y debido a una infección de disentería, fallece. A pesar de fracasar en su última expedición, en Inglaterra es una de las figuras más reconocidas históricamente. El ataque inglés a Puerto Rico de 1595 dejó su huella en la isla. Ha servido de inspiración para canciones como la de Juan Riestra y los Boíques, cuentos como los escritos por Andrés Sanfelio el Callito. Cuando yo pienso en los ataques a la isleta de San Juan, el primer nombre que me viene a la mente no es ni Clifford, ni Balduino Rico, ni Abercrombie, ni Sampson, es Francis Drake. Y pues obviamente ese fue el primer ataque a la isleta, pero no fue el ataque más grande. Y entonces cuando yo estaba escribiendo Ramitas y Mangle, por eso esa fue la figura que yo escogí para por lo menos empezar a investigar a ver si era un personaje que podía de alguna manera integrar en la historia. Y mientras me puse a investigarlo, me pareció como un personaje bien fascinante. Primero que nada, él es una persona que vino de la pobreza y terminó siendo noble. Así como también ha inspirado a la recreación histórica del grupo Recreadores de Historia de Puerto Rico. Si quieres seguir aprendiendo más sobre la historia de Puerto Rico, no olvides suscribirte a mi canal y seguirme en las redes. Con ustedes, Historia Sensei _Puerto Rico.